Entonces, el día de hoy vamos a ver técnica histológica. Sin embargo, para que ustedes vean la importancia de esta clase, me gustaría llevarlos a un entorno clínico. Vamos a imaginarlos que ahora van a estar en tercerito, tercerote, cuartote o ya en el internado. Entonces, obviamente les van a dar la bienvenida a su hospital y ¿qué creen? Escogieron un hospital y no hay residentes y ustedes van a ser los primeros ayudantes del cirujano. Ustedes les van a ayudar a sacar ese órgano. Entonces, la cirugía va a ser una cirugía considerada como de rutina, que es quitar la vesícula, una colecistectomía por técnica laparoscópica, que es conectar estos trócares, que es prácticamente como líneas en las que hacemos en pequeñas incisiones, en vez de abrir todo el abdomen, metemos estos tubos y con esos tubos es como si fueran nuestras manos. Eso es una laparoscopía y es menos invasiva. Pero en general el resultado es lo mismo, quitamos la vesícula y afortunadamente ustedes tienen la mejor suerte y la cirugía cursa sin complicaciones. Pero, ¿qué creen? Pues ustedes llevaban su batita, llevaron su uniforme quirúrgico con el logo de la facultad, entonces obviamente dicen, este es de la Facultad de Medicina, este sabe medicina y sabe histología súper bien, porque además llevó el curso de ABCMed, entonces este sabe cómo manejar todo lo patológico, lo quirúrgico y lo histológico, entonces les van a dar la muestra y les dicen que lo tienen que llevar al servicio de patología para verla al microscopio, porque no acaba ahí. No es quitamos la vesícula y la tiramos, sino hay que observarla al microscopio para ver que todo está bien. Entonces, les entregan la vesícula recién quitadita, fresca, y ¿qué harían ustedes? La van a meter en una canasta congelada, la meten en un contenedor rígido para evitar esto, que se dañe, o la introducen en forno. ¿Ok? Están diciendo que la C, muy bien, justamente, si escogieron la uno o la 2 los funaron por descomponer el tejido, por maltratarlo, y si escogieron la C, los felicitaron, los dejaron ir a desayunar y los dejaron irse temprano porque tuvieron estos conocimientos de cómo llevar una técnica histológica ordinaria. Entonces, ¿pero en qué consiste la técnica histológica? ¿Qué pasos debemos seguir? Y sobre todo, ¿qué es lo que me interesa que se lleven para su departamental y para la vida? ¿De acuerdo? Todo esto va a estar englobado en este caso clínico. Entonces no olviden a la vesícula, no olviden que ustedes les entregaron esa vesícula. Entonces, en general, los objetivos es que ustedes sepan los pasos de la técnica histológica y sobre todo la función de la fijación, que yo considero y el departamental y para la vida, la fijación es el proceso fundamental. Entonces, en general, una técnica histológica ordinaria es el paso de nuestra vesícula que ustedes vieron en la paroscopía a pasarla y darle las condiciones óptimas para observarla al microscopio. De esta vesícula grande que llega a ser de tamaño de 8 o 10 centímetros, pues tenemos que pasarla a tiras delgaditas, aproximadamente de 6 a 10 micras. Entonces, prácticamente es como una rebanada de jamón que vamos a observar al microscopio. Entonces, todos los pasos que va desde la vesícula bonita, gigante, a lo que yo veo con el microscopio es lo que conocemos como técnica histológica. Y para que la consideremos como ordinaria, tiene que seguir estos pasos. Toma de muestra, quitar la vesícula. Fijación, que ahorita vamos a ver qué es, pero es el proceso más importante. Inclusión, que es darle la consistencia adecuada, microtomía, que es micro, pequeño, tomía, cortar, entonces hacer cortes, pintarla y montarla en una laminilla. Entonces, prácticamente son estos 6 pasos que vamos a ver en la técnica histológica. Y ahora, para que yo considere la eh, perdón, ahí está. Para que yo considere la técnica histológica como ordinaria, tiene que seguir estos 3 pasos fundamentales. Vamos a ver que existen variantes de estas 6 pasitos. Puedo fijar con otras sustancias, puedo meterlas en inclusiones, puedo utilizar otras tinciones. Sin embargo, para que yo diga técnica histológica ordinaria, siempre va a estar fijada en formol, siempre se va a incluir en parafina y siempre va a estar teñido con hematoxilina y eosina, que lo conocemos como HY. Entonces, si no cumple
con estas tres características no es una técnica histológica. Ténganlo muy presente porque se los pueden atorar y le dicen, la técnica histológica se puede fijar con, y vamos a ver que existen distintos fijadores, pero para la ordinaria siempre es formol. Siempre se va a incluir en parafina, que es darle esa consistencia dura y sobre todo teñir con H. Entonces, empecemos con el primer paso, que es la obtención de la muestra, que en el caso que vimos hace ratito, pues es sobre todo quitar el órgano. Pero, pues, ¿cómo vamos a quitar el órgano? Pues existen dos tipos de toma de muestra. Uno es que nuestro paciente esté vivo y otra es que nuestro paciente esté muerto. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer el primer paso de la técnica histológica, pues tienen que saber que si es una biopsia, es que proviene de cualquier tejido vivo. Ténganlo bien en claro, porque una necropsia o autopsia es cuando ustedes toman una parte del cuerpo después de que éste ha muerto. Esto es más que nada lo que hacen en sus prácticas de anatomía, que abren, disecan, abren su cuerpo. Bueno, ustedes están haciendo una necropsia, están haciendo autopsias, que están quitando partes de un organismo muerto. Pero si, por ejemplo, en el caso clínico, ustedes están operando y quitan la vesícula, eso es una biopsia. Independientemente de si sea todo el órgano, todo el intestino o un pequeño segmento de piel, eso se considera como biopsia. Vivo, biopsia, necropsia, muerto. ¿De acuerdo? En general, para que ustedes empiecen a trabajar con un órgano, pues van a ver que los órganos son de distintos tamaños, que de 10x5, de 5x5, de 2x2. Entonces, en general, ustedes van a tener su vesícula gigante, la van a cortar en un grosor de 5 milímetros, que es lo más importante. Ahora, existen dos tipos de biopsias, ¿de acuerdo? Para tomar una lesión. Es decir, por ejemplo, si a ustedes les sale, hace poco fui a jugar voleibol, no sé si se ve, pero me salió un moretoncito, ¿no? Entonces, no se hace biopsia de un moretón, pero si fuera un lunar, como el que tengo ahí, y ustedes quisieran estudiarlo por, no sé, se espantan y piensan que es un cáncer, entonces existen dos formas de quitar una lesión. Algo que se conoce como incisional, que es prácticamente quitar una parte de la lesión y una parte sana para compararlas, o biopsia escisional, quitar toda la lesión y quitar gran parte de alrededor de la parte sana. Entonces, incisional, in, adentro, es parte y excisional es toda la lesión. Esto es muy importante porque la incisional sirve para diagnóstico. Yo no sé qué le salió aquí, una bolita, una verruguita, le quito una partecita, la meto al microscopio y si veo que es algo benigno, algo que no le va a hacer daño, pues la puedo dejar. Más le hago daño si quitándola. Entonces, pero si yo veo algo que no me cuadra, algo que podría ser maligno, es mejor hacer una biopsia escisional. Prácticamente esta es también terapéutica. Diagnosticamos y curamos y esta nada más diagnostica. Pero existen otros tipos. ¿Qué tal si yo no puedo acceder tan fácil con un corte a mi órgano? Imagínense una víscera, imagínense su tiroides que está aquí adentro en el cuello, pues ¿cómo la voy a sacar? Entonces, existen distintos tipos de biopsia para saber la localización. Si yo quiero hacer un corte más profundo, puedo utilizar un sacabocados, que el sacabocados prácticamente funciona como si fuera, un tubo que va a ir a cortar. Prácticamente imagínense que este es mi sacabocados y esto es un tubo filoso totalmente. Entonces prácticamente se mete en la piel y se lleva todo un segmento que entra, lo corta y se lo lleva. Entonces prácticamente vas a tener como estos tubitos de piel, pero que prácticamente ya incluye hasta el tejido adiposo, que es abajo de la piel. Entonces estas son para muestras más profundas. En cambio, si ustedes quieren tomar la biopsia de un órgano, pues va a ser muy difícil que yo meta mis sacabocados hasta adentro, perfore piel, perfore el peritoneo, me meta hasta el hígado y haga un corte grande. Entonces, usualmente utilizamos estas que se llaman
Trucut o aspirado por aguja gruesa, que es prácticamente como si fuera una aguja muy larga, este, una aguja muy larga que prácticamente va a perforar piel y va a ser como una lanceta, va a ser un golpe y todo esto está filoso, entonces es un golpe, corta y se retira. A eso lo conocemos como trucut, que es y un aspirado. Eso principalmente se utiliza en vísceras macizas, como es el hígado, tiroides, y esto nos va a ayudar a sacar un cilindro del órgano y sobre todo para ver si hay lesión y también te llevas parte del tejido alrededor. Algo muy importante que me gustaría hacer énfasis es que a partir de ahora el Papa Nicolau se va a llamar citología exfoliativa. ¿Esto que consiste en hacer raspados prácticamente ustedes en todas las partes de su piel, de su mucosa de la boca, la nariz, del cuello uterino, de todos lados, sus células están cayéndose. Y es lo que luego se ve este, como bolitas blancas que tienen en los pliegues o que muchos hacen como la exfoliación y se ponen sus cremas, todo bonito. Bueno, lo que están haciendo es prácticamente retirar esa capa superficial de células. Pero si ustedes quieren observarlas al microscopio, pues las pueden tomar por medio de una citología exfoliativa, que consiste en agarrar, por ejemplo, imaginemos que esta es la mucosa de mi boca, entonces prácticamente van a meter un cepillito, lo van a pegar a la pared y van a dar vueltas. Y como las células están desprendidas en la parte superior, pues nada más se la están llevando. Eso lo juntan en una laminilla, la esparcen y ya pueden ver las células. Entonces, en realidad, lo que muchas veces se conoce como el Papa Nicolau, que es prácticamente en el cuello uterino meterse y a tomar un raspado. A partir de ahora, el término correcto es citología exfoliativa, porque la tinción es la que es el Papa Nicolau, pero la toma de muestra es citología exfoliativa. Para los que les dio COVID, el raspado nasofaringio o el raspado de nariz, que es prácticamente te metían un hisopo y te hacían vomitar y te lastimaban, en realidad lo que querían ver es estas células de tu boca, de tu nariz, para ver si tienes el virus o no. Entonces, esa técnica de tomar células por raspado, células superficiales, las vamos a conocer como citología exfoliativa. Muy importante, aplica en boca, nasofaringe y exocervix. Yo no puedo tomar citología exfoliativa del hígado porque vamos a ver que estos no tienen células que se renovan rápidamente. Entonces, mejor hago un trucut, le meto la, la aguja, corto y salgo. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo tejidos líquidos? La sangre, la médula ósea. Entonces, en realidad, lo que voy a hacer es aspirado por aguja fina. Estas agujas son más delgaditas y son las que te toman en sangre. A los que les hayan tomado alguna vez un estudio de laboratorio de sangre y se hayan espantado así, en realidad lo que hacen es tomar sangre, la ponen una gotita en la laminilla y la esparcen. A esto se le conoce como frotis. Entonces, toman la laminilla, ponen una gotita y la esparcen. Entonces, en realidad, lo que hacen ya no es como cortar la muestra porque está líquida. Entonces, nada más es esparcirla lo más posible para separar las células y poder observar todas las células sanguíneas. Entonces, esta también es una parte de citología, pero esta pues, no están haciendo un raspado, entonces no es citología exfoliativa. Entonces, la toma de muestra por tejidos líquidos es con aguja fina. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, que ustedes quitaron toda la vesícula biliar, ¿qué tipo de biopsia creen que sería? ¿Sería una excisional, incisional, por Trucut? ¿Sería citología exfoliativa, un frotis? ¿Qué piensan ustedes?
Justamente, como lo comenta Leilani, es una biopsia escisional porque estoy quitando toda la lesión. Entonces, cuando ustedes, como en el caso clínico, operaron, quitaron toda la lesión, es una escisional. Pero si nada más hubieran quitado un segmento de la vesícula, un cachito, eso es una incisional. Ténganlo muy presente porque luego los llegan a confundir en sus exámenes parciales o departamentales las diferencias entre incisional e incisional. ¿De acuerdo? Entonces, ya quitaron la vesícula completa, excisional. Excelente. Los felicitaron y les dieron la muestra y ahora la tienen que llevar a patología. ¿Qué sigue? Fijar. Pero para comprender qué es el proceso de fijación, me gustaría preguntarles o quisieran una reflexión de por qué creen que respiremos. ¿Para qué sirve que yo respire? ¿Para qué yo sirve que tenga sangre que nutra a mis células? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que pasa cuando yo retiro una célula de su ambiente natural? Las células de la vesícula estaban tranquilas en el cuerpo, nutriéndose, y llegan ustedes y la quitan. ¿Qué es lo que les pasa? Bueno, pues en cuanto ustedes le retiran, su ambiente ideal, que es con hemoglobina, oxígeno, glucosa, pues la célula va a estar en un estado deteriorado. Imagínense, ustedes están tomando una clase el domingo a las 10 de la mañana, algunos no han desayunado, pues van a estar irritables, no van a querer tomar adecuadamente la clase. Bueno, es lo mismo le pasa a sus células. Cuando ustedes les quitan todos los nutrientes, pues se vuelven más irritables, se vuelven apagadas, empiezan a morir por poquito a poquito. Ustedes no, ustedes pueden desayunar, no se preocupen. Entonces, en cuanto yo retiro algo, lo que sea, células, sangre, lo que sea, si yo no hago nada para mantenerlas en un ambiente adecuado, se van a morir. Y si se van a morir, pierden su forma. De ser una forma redondita, bonita, prácticamente se ponchan como si fuera un globo. Y todo queda regado, todo queda destruido y ya no te sirve para observarlo al microscopio y te van a regañar por destruir la muestra, porque imagínate, es una vesícula de un paciente y la destruiste porque no la fijaste bien, pues ya no puedes conseguir otra vesícula. Es lo más importante que quiero que se lleven de esa clase, que cada vez que ustedes quiten algo de un paciente, ya sea un raspado, lo más fácil, o sangre, también lo más fácil, al final de cuentas es un piquete, es un daño a un paciente, obviamente por un beneficio, sin embargo, ustedes deben tener la técnica súper ideal para que ese pequeño piquetito, para que ese pequeño molestia que le generaron, le sirva y lo ayude en su curación. Entonces, no solo es aprenderme las técnicas citológicas del 1 al 6, sino entender por qué es lo que estoy haciendo, ¿vale? Entonces, ¿qué es el proceso de fijación? Ese es proceso de autólisis, es decir, este proceso de muerte celular. En cuanto ustedes le quitan el oxígeno y los nutrientes, se va a morir y va a perder su forma. Entonces, si yo quiero observar la forma que tenía en el cuerpo, lo que tengo que hacer es detener este proceso de autólisis. Entonces, lo que quiero es inmovilizar las proteínas, es decir, que las proteínas que mantienen la forma de la célula se queden donde están. Entonces, eh, en general se conoce como coagulación de proteínas, que es prácticamente, en general, mantener las proteínas normales. Porque si ustedes lo van a ver en bioquímica con ABC, las proteínas son muy endebles. Entonces, si ustedes le quitan el ambiente ideal del cuerpo de 36,5 grados, con un pH adecuado, se van a destruir, se van a hacer líquidos, se van a aplastar. Entonces, lo que hacemos es coagularlas, prácticamente mantener su forma. Y además, la fijación le ofrece una dureza adecuada para hacer los cortes. Entonces, además de que mantenemos la muestra como la quitamos, le damos una dureza muy importante para luego cortarlas. Entonces, existen muchos tipos de fijadores. Podemos utilizar bicromato de potasio, ácido acético, alcohol.
formaldehído. Entonces, existen muchos tipos de fijadores. Yo me voy a enfocar en el formol, que es el que más utilizamos en la técnica histológica ordinaria y es la que más les van a preguntar. Entonces, eh, lo que quiero que se queden es que la fijación va a detener la autólisis. Ok, le va a dar la dureza. ¿De acuerdo? Pero yo tengo que hacer que penetre en todo el tejido. No solamente es ponerle por encimita, no solamente es bañarlo, sino es prácticamente que la muestra, eh, como la portada, prácticamente que su muestra quede totalmente hundida, totalmente ahogada en su fijador. No vale de que, esta partecita se salió, ni modo. Si se sale algo, como aquí arribita, que se salió, este, esto se moriría. Necesita estar totalmente rodeada del fijador. Entonces, normalmente la distribución es como 20-1. Si ustedes quitan una pieza de 1 centímetro, van a tener que ponerle 20 mililitros de fijación. Si ustedes quitan, por ejemplo, una vesícula, que es 8 por 8, digo 8 por 4 son 32, más 2 por 2 son 64. Pues prácticamente tendrían que tener entre 200 a 300 mililitros de fijador, que es pues, una lata de Coca-Cola. Y sobre todo es que debe actuar rápido su fijador. Esto es importante. El tiempo es vida para todo, para cerebro, para corazón, para todo. El tiempo es vida. Si ustedes se tardan en fijarlo, sacan la muestra y, ay, en lo que consigo el fijador, en lo que voy a desayunar y regreso, la muestra se perdió, la muestra se destruye rápidamente. Entonces, en cuanto ustedes quiten algo, lo que sea, no me importa, lo van a meter directamente en su solución fijador, ¿de acuerdo? Entonces, una buena fijación permite que se mantengan las estructuras y que tengan la dureza suficiente para que sean cortadas y teñidas. Porque imagínense eh, que ustedes quitaron algo, la fijan, lo que van a hacer es mantener las estructuras celulares. Las células se van a ver redonditas, van a poder observar los núcleos, todo bien, nada se va a morir. Entonces, ustedes van a ver su muestra y van a decir, qué grande, estudié con ABCM. Pero miren, alguien que no tomó el curso, alguien que no leyó, no estuvo atendiendo de sus clases de esto, no fijó esa muestra y obtiene esto. Y ustedes dirán, pues más o menos se ve igual, ¿no? Yo también veo bolitas, colorcitos, pero en realidad todas estas células están muertas. Todo esto ya no sirve, no hay núcleos, o sea, no hay bolitas, no están separaditas, no da el contorno de los órganos, entonces ustedes no van a poder diferenciar nada. Y si tenía algo, jamás lo van a encontrar. Si tenía una enfermedad que tenían que tratar inmediatamente, nada, aquí no se ve nada, no funciona. Esa es la importancia de esta clase. Esto es lo que quiero que se queden. La fijación debe ser inmediata, debe ser 20-1 y sobre todo con el mejor fijador que vamos a ver que es el formol. Y sobre todo, pues el patólogo, que es el encargado de ver estas cositas, se los va a agradecer mucho y no los va a funar. Entonces, esto es lo que quiero que ustedes hagan. Ustedes lo que pueden intervenir en el proceso de diagnóstico o curación del paciente. Y pues obviamente si no hacemos las cosas adecuadamente, vamos a terminar así. Entonces, desde primerito que ustedes dicen, no, es que no estamos aprendiendo cosas de medicina. Claro que sí, claro que si ustedes llevan bien los conocimientos de esto, ustedes van a salvar muchas vidas. Entonces, esto es muy importante. Esto sí es pregunta de examen, pregunta departamental. Siempre les encanta preguntar. ¿Qué fijadores son los más utilizados para el microscopio fotónico? Que ya vimos la clase pasada. ¿Cuáles son los tipos de microscopio y cómo podemos
identificarlos, vamos a utilizar formol a una disolución al 10%. ¿De acuerdo? Y para el microscopio electrónico, que utiliza muestras mucho más delgaditas porque nos da un mejor límite de resolución, no se utiliza formol, porque con el formol se cristaliza, porque utilizamos electrones, utilizamos vacío, entonces lo que utilizan es glutaraldehído, que el glutaraldehído es un gas y el formol es un líquido, ¿vale? ¿Y cómo se forma el formol? Bueno, pues usualmente en hospitales ya los tienen fabricados. Ustedes nada más van, piden su formol y se los van a dar. Pero si están en la priva o son cirujanos y tienen que fabricar su propio formol porque estaban operando y se acabó, bueno, lo que van a utilizar es formaldehído. Muy importante, no confundir formaldehído con formol. La formaldehído es un estado gaseoso. Es su precursor, sí, pero es su estado gaseoso. Esto no sirve para fijar el formaldehído. Lo que van a utilizar es 1 litro de formaldehído congelado y le van a agregar entre 10 a 9 litros de agua. Entonces les quedaría una solución de 10 litros y la solución quedaría a un porcentaje del 10%. Entonces, a esto es lo que se conoce como fórmula al 10% o formalina, que prácticamente su precursor o su papá es el formaldehído del 37 al 40%. Esto es lo que utilizamos para fijar. Esto, el formaldehído, no lo utilizamos. Pero puede llegar a ser pregunta de que, ¿cuál es el precursor de la formalina? El formaldehído, pero no sirve para fijar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer cuando saquen una muestra? Imaginemos, aquí puse un cerebro, pero imaginemos que es su vesícula que quitaron hace ratito. Antes de que ustedes empiecen a operar, deben tener listo su formol al 10%. En su vasito, este, En su vasito, ustedes van a llenar del líquido. ¿Cuánto? Pues más o menos el 20 veces lo que van a quitar. Si yo voy a quitar un cerebro, tienen que calcular con sus conocimientos de anatomía que vieron con Vale, pues más o menos si el cerebro mide 15 por 15, mide 10 por 10, bueno, pues van a calcular cuánto de volumen tiene que ser. Y sobre todo, el tiempo. Yo les dije que debe ser inmediato. En cuanto ustedes quitan algo, lo meten y ahí lo dejan. Pero ¿cuánto tiempo lo van a dejar? ¿10 minutos? ¿20 minutos? ¿15? ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto el formol? Tarda entre 24 y 48 horas. La técnica histológica no es rápida, tengo que admitirlo. Ustedes quitan, por ejemplo, la vesícula y no es que mañana puedan verla ya al microscopio. Tarda. Entonces, tan solo en que esa muestra no se destruya y adquiera una dureza, tarda entre 24 y 48 horas. Entonces, ustedes quitan la vesícula, la meten en su formol y la llevan a patología y en patología la van a tener 21 día o 2 días ahí, sin hacerle nada. Entonces, pues, si ustedes están rotando en patología, pues pidan que les muestren los órganos que quitaron y van a ver que pues, tienen ahí exhibido todo lo que todo lo que quitaron, pero no lo pueden observar inmediatamente, porque tenemos que esperar a que se detenga el proceso de autólisis, no es inmediato. Entonces, todo tejido que ustedes quieran sacar de cualquier lugar del cuerpo, si es sólido, lo deben fijar con formol al 10%. ¿De acuerdo? Entonces, si algo quieres estudiar, formol al 10% deberás usar. Entonces, si alguien, porque lo van a ver, hay gente que quiere fijar con alcohol, que quiere fijar con agua, han llegado muestras, se los juro, en el hospital han llegado muestras con agua, que el agua, por supuesto que jamás va a detener
el proceso de autólisis, entonces prácticamente esa muestra se perdió. Entonces, si alguien quiere y fijar con otra cosa que no sea formar al 10%, ustedes le dan su cachetadón o le dicen, espérate, espérate, siéntate, siéntate. Y ustedes, expertos en técnica histológica, le van a decir, esto se fija con formol, ¿de acuerdo? Al 10%. Entonces, siguiendo el ejemplo que vimos, ustedes quitaron su vesícula y la fijan en formol al 10%. Y una vez que ya pasaron, bueno, ¿tienen alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Excelente. Entonces, por más que no haya, porque lo van a ver, afortunadamente en los hospitales tampoco tenemos muchas cosas, pero si ustedes no tienen formal al 10% y no hay formaldehído, es mejor esperar o conseguirlo. La verdad es que si ustedes quieren fijar con otra cosa, no va a salir la muestra. Incluso el alcohol, que es considerado un fijador también, no daña las células por el pH, más que nada, entonces las destruye. Entonces van a ver semiconservados. Entonces, siempre es mejor esperarse, ver cómo pueden conseguir el formol. ¿De acuerdo? Porque, ay no, luego da coraje ver cómo llegan las muestras todas destruidas y dices, ¿cómo consigo otra vez la vesícula, ¿no? Para poderla observar. ¿O qué le digo al paciente, ¿no? Todo por no tener sus clases. Bien, pero no se preocupen. Ustedes están aquí. Para eso yo me encargo, para guiarlos. Entonces, el siguiente paso va a ser, ya esperado 24, 48 horas, la muestra ya está dura y una vez que pasan este tiempo, ya la pueden sacar, ya la pueden manipular, no se va a destruir, se los aseguro, a menos que ustedes la aprieten así, pero si no es así, no se va a destruir. La muestra ya se puede conservar, la pueden sacar con seguridad porque ya estuvo su proceso de fijación. Entonces, lo que hacemos usualmente para los órganos grandes, como la vesícula, es cortarla, que es prácticamente como es un cilindro, como si fuera un tubito de, de rollo de papel. Si ven, tu rollo de papel es más o menos así, ¿no? Como un tubito. Entonces lo que hacen es realizar un corte longitudinal y la abrimos. Entonces ya tienen su órgano que era cilíndrico, pues ya ahora es un plano 2D. Entonces lo que hacemos es cortar en segmentos, en fragmentos más chiquitos. Idealmente que los fragmentos midan entre 1 a 2 centímetros y tengan un grosor de 2 a 5 milímetros. Y se toman muestras representativas. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen así su vesícula que quitaron. Entonces, puedo tomar una muestra de aquí y una muestra de aquí y una del medio. O sea, no tengo que tomar cachito por cachito, sino tomo lados representativos. Y una vez que ya tengo y corto y ya tengo mi cachito de vesícula, es momento de incluirla. Que incluirla es prácticamente darle una dureza para que yo la pueda cortar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es meter, bueno, una vez ya cortadita, este es un intestino. Entonces, lo primero que tengo que hacer es meterlas en estas capsulitas ya cortaditas, porque es en estas capsulitas en las que se van a meter a una maquinita, que más adelante se las voy a mostrar, que es la máquina de inclusión, que es prácticamente va a meter y sacar esta canastilla con la muestra para que se empape del método de inclusión, que en este caso va a ser parafina. Lo que usualmente usamos es parafina, la parafina es un derivado del petróleo. Entonces es lipídico. Y si recordarán por ahí sus clases de biología en la prepa,
el citoplasma de las células es líquido. Entonces, si yo le voy a meter a las células un lípido, pues va a ser rechazado porque tiene agua. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Es primero quitarle esa agua. Y sobre todo para los que o los que hayan ido de allá y los que les guste tomar, eh, yo creo que aquí no tenemos nadie, puro, puro estudiante sano. Pero les voy a contar un chisme. Hay gente que le gusta tomar alcohol. Sí, yo sé que es sorprendente. Pero para la gente que le gusta tomar, se deshidrata. ¿Cómo es esto? Pues que el alcohol, se encarga de ir sacando el agua. Entonces, lo que usualmente utilizamos son concentraciones crecientes de alcohol. Agarramos nuestra muestra, nuestra mezclita que está en estas canastillas, y esa canastita la metemos en alcohol. La metemos en alcohol 12 horas, en alcohol 12 horas, 1 hora, 1 hora, 1 hora. Pero lo importante es que esas concentraciones va a ir subiendo. 70%, que es como el alcohol que encuentran en farmacia, 95% y 100%, o sea, puro alcohol. Entonces prácticamente va a barrer con todo el contenido de agua que, que tienen las células. Y una vez que quitamos el agua, ya podemos meter la sustancia de inclusión, que va a ser la parafina. Entonces, antes de yo incluir, primero tengo que deshidratar. Entonces, siguiendo los pasos, toma de muestra, fijación, este, deshidratación, y ahora sí vamos a poder incluir. Que la inclusión consiste en colocar la parafina, pero antes de esto vamos a utilizar una sustancia que va a remover todos los carbohidratos, todos los lípidos y todos los alcoholes, para que se pueda llenar totalmente de parafina, que es el xilol. Entonces, al momento de que después de que usamos el alcohol, utilizamos el xilol, a este proceso que conocemos como diafanización, porque con la deshidratación quitamos el agua, pero con la diafanización quitamos el alcohol, los carbohidratos y todos los lípidos. Estamos prácticamente barriendo con todo lo que tenga la célula, mantenemos la estructura para poder darle una dureza con la parafina. Y es muy importante este paso, porque el xilol, como es una sustancia orgánica, va a quitar todo el alcohol, los carbohidratos y los lípidos. Entonces, si yo quiero ver estos componentes, no voy a utilizar la técnica histológica ordinaria. Y es pregunta también de profesor, de departamental, ¿en qué paso de la técnica histológica eh, se pierden el alcohol, los carbohidratos y los lípidos? Va a ser en diafanización con Schiller. ¿De acuerdo? Entonces, ténganlo muy presente. Entonces, deshidratamos, diafanizamos, y ahora sí, una vez que lo metemos, lo vamos a infiltrar en parafina, que a mí me gusta más compararlo como si fuera una chopeada de galleta. Entonces, si recuerdan, nuestra muestra se deshidrató y se utilizó el xilol para quitar los carbohidratos en estas canastillas. Y es lo mismo, en estas mismas canastillas las vamos a sumergir en parafina como si fuera una galleta en leche. Entonces la hacemos. Y sobre todo este proceso lo damos para que obtenga consistencia. La parafina es como vela. Para los que hayan prendido alguna vez una vela, van a ver que se va a empezar a derretir y cuando se seca, se vuelve dura. La parafina es exactamente la misma consistencia que una vela. La calentamos, se vuelve líquido. La chopeamos en nuestra muestra y nuestra muestra pues está adquiriendo cera, vela. Y una vez que la sacamos y se seca, se vuelve dura para poder luego cortarle en estas tiritas
súper delgadas en el microtomo. Y una vez que yo quité ya ya incluí en parafina, van a volver a utilizar el xilol. Entonces el xilol se utiliza antes y después. ¿Por qué? Porque como es una sustancia orgánica, va a barrer lípidos, entonces va a quitar el exceso de parafina que va a tener nuestra muestra. Entonces lo que vamos a obtener son estos bloques de parafina, que si ven, yo les dije que sí, eran como velas, efectivamente, sí son velas ya luego de que se calentaron. Entonces, este bloque es lo que yo puedo cortar en tiritas súper delgadas y es como si fuera un jamón. Para los que hayan pedido jamón en el súper, ven que lo pasan por una maquinita y le sacan su rebanada, ¿no? Y ya ustedes determinan qué tan delgada o qué tan grueso lo quieren, ¿no? Entonces, es lo mismo. Agarran, meten este bloquecito y lo empiezan a cortar en el microtomo. Y este es la máquina de inclusión, que es lo que yo les comentaba, que era chopear. Prácticamente es una maquinita que va cambiando, entonces va agarrando las muestras y las va sumergiendo en el líquido. Obviamente las sumerge, aproximadamente son como entre 30 a 1 hora por líquido. Entonces las mete, las saca y cambia de líquido. Las mete, las saca y cambia de líquido. Entonces todo este proceso es automatizado. Ustedes, esto lo hacen más que nada los técnicos patólogos que se encargan de meter todas las muestras y tener llenos los líquidos con alcohol primero, después xilol, parafina y después otra vez xilol. Entonces viven todas estas canastitas, son muestras que se tienen de distintos pacientes y obviamente aprovechando el tamaño, pues ya meten todas juntas. Entonces, en nuestros pasos es quitamos la muestra, la fijamos, eh, la incluimos, uy, la incluimos, la deshidratamos, la diafonizamos con alcohol, le ponemos parafina y formamos nuestro bloquecito de parafina. Esto es lo que llevamos, ¿de acuerdo? Esto es todo el proceso de la técnica histológica hasta este momento. Ahora vamos a utilizar el microtomo. ¿Cómo puedo pasar de este bloquezote, que obviamente si la pongo en el microscopio jamás va a pasar la luz porque tiene que atravesarlo? Y ya vimos la refracción. La refracción tiene que ser en objetos totalmente transparentes. Entonces, si recuerdan, esto pues está opaco. No nos va a dar la transmisión de los rayos de luz. Entonces lo que hacemos es cortarlo en tiras muy, muy, muy delgadas. También esta es pregunta. ¿Cuál es el grosor? De 4 a 7 micrómetros. Entonces prácticamente súper delgadita lo que nos queda de muestra. Es como si fuera un pellejito ahí de piel súper delgado. Vean el tamaño. Este es el microtomo. Y vean cómo va saliendo las tiritas porque va cortando de una en una. Como si fuera jamón, les digo. Y va saliendo todas estas tiritas. Y obviamente es muy difícil manipular estas muestras, entonces inmediatamente que las sacan, son muy endebles, entonces es como si fuera eh, ultra delgadito de esas mascarillas que tienen, súper delgadas que se pegan a la piel, más o menos son de ese estilo, que si la mueves ya se rompió, esto es lo mismo, entonces lo que hacen es, una vez que sacan las tiritas, las ponen en un liquidito, que es el baño de inmersión, que es prácticamente agua calentada en el que nuestra muestra va a estar flotando. Y luego la vamos a poder meter en la laminilla. Entonces lo que hacen es pescar. Prácticamente los técnicos patólogos les encanta pescar en el baño de inmersión, que es agua calentita. Este, meten la laminilla y pescan la tirita. Y como está con agua, inmediatamente se va a pegar. Es como si fuera este un pañuelo con mocos. Así, así se pega.
y la van a meter en estos trenecitos, todas las muestras, bien acomodaditas, para proceder a pasarlas al tren de tinción, que es el siguiente paso de nuestra técnica histológica. Entonces, nuestro ejemplo clínico. Tenemos nuestro bloque. Todavía no lo podemos observar. Lo cortamos en el microtomo. Obtenemos cortes de entre 4 hasta 7 micrómetros. En este ejemplo ponemos 4 a 5 micrómetros. Se extiende en el baño de flotación, que era este, con agua calientita, y lo colocamos en la laminilla. Entonces, si ven, cuando ustedes lo colocan en la laminilla, está totalmente transparente, porque, pues, es ultra delgado. Y si yo quiero verlo al microscopio y lo meto así ultra transparente, pues no voy a ver nada. Voy a ver nada más entre blancos, grises, negros, ahí mal difuminados. Entonces, lo que hacemos, el siguiente paso es teñirlo. Utilizamos distintas soluciones para distinguir partes de las células, pero para esto yo tengo que conocer las propiedades de cada tinción, porque si yo quiero colorear el núcleo, pues tengo que usar una solución que vaya directamente al núcleo. Si yo quiero teñir la membrana celular, tengo que utilizar una tinción que vaya contra la membrana celular. Ya vimos en microscopio de fluorescencia que podemos usar anticuerpos, que son estos imanes que se pagaban. Pero si usáramos anticuerpos que son carísimos para todas las muestras, no nos daría la vida. Entonces, lo que hacen los patólogos es utilizar la bioquímica. En general, la teoría de las cargas y los ácidos y los básicos. Recordar, cualquier ácido va a ser negativo y cualquier básico va a ser positivo. Entonces es como los aniones, que son los ácidos, y los básicos serían los cationes. Y recordar que, como en la vida, los opuestos atraen. Que yo digo que no es cierto, pero bueno, yo prefiero estar con alguien que tenga mis gustos, pero ya saben, nos gusta ir a la contraria. Entonces los opuestos atraen. Los ácidos van con los básicos y los básicos van con los ácidos. Positivo con el negativo y los negativos con los positivos. ¿De acuerdo? Entonces, en la técnica histológica ordinaria utilizamos la hematoxilina, que deriva del palo de Campeche, ¿no? Entonces, la aportación mexicana. La hematoxilina es una sustancia ácida. Entonces, perdón, la hematoxilina es una sustancia básica. Entonces es positiva y va a ir directamente hacia las cargas negativas, hacia los ácidos. Y donde yo tengo ácidos nucleicos, ADN en el núcleo. Entonces la hematoxilina que es positiva va a ir directamente al núcleo que es negativo. Entonces es por eso que tiñe principalmente el ADN o ARN y siempre vamos a ver un núcleo moradito. Entonces, a partir de ahora, este momento es el límite en el que nosotros utilizamos términos como es moradito, es rosadito. Entonces, a partir de ahora vamos a utilizar es basófilo, ¿de acuerdo? Porque yo estoy describiendo la propiedad del núcleo. No estoy eh, describiendo la propiedad de la matoxilina, que es afín a los ácidos. Lo que estoy describiendo es la propiedad del núcleo, que es basófilo, afín a lo básico, que es la matoxilina. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Quiero que se queden. Si es morado, es basófilo. ¿De acuerdo? Es afín a los básicos. Por eso es morado. Entonces, el núcleo siempre va a ser basófilo. Ahora, la eosina es un ácido. Entonces tiene carga negativa. Naturalmente la eosina tiene carga negativa. Entonces va a ir a teñir cargas, básicas, positivas. ¿Y qué cosas tienen cargas positivas? Las proteínas del citoplasma.
Entonces, como tiene una gran cantidad de proteínas, nos va a dar una tonalidad rosada. Entonces, si el citoplasma es afín a lo ácido, que es la eosina, lo vamos a denominar acidófilo. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahora, cada vez que ustedes vean una fotomicrografía, es decir, una muestra, siempre que vean algo morado, descríbanlo como basófilo. Y siempre que vean algo rosado, descríbanlo como acidófilo. ¿De esto tienen duda? La verdad es que es muy importante que mantengan estos conceptos muy claros, porque ya cuando ya estemos hablando de epitelio, cuando estemos hablando de tejido conjuntivo, vamos a ver muchas células. Y sobre todo, si ven su citoplasma, si es más acidófilo, si no, vamos a ver que cambia los diagnósticos. Entonces, ¿tienen duda de esto? ¿Quedó bien, bien, bien clarito? ¿Todo bien? Va. Igual ahorita vamos a practicar, ¿eh? Como la vez pasada, vamos a ver histodiagnósticos, no se salvan. Va que va. Entonces, una vez teniendo en mente cómo funcionan las tinciones, les presento el tren de tinciones. Está compuesta por una gran cantidad de sustancias en las que vamos a pasar nuestra carretilla, las vamos a sumergir, aquí sí las chopeamos como si fuera una galletita, por todos estos líquidos. Y al final vamos a tenerle a la muestra teñida. Entonces, hay que recordar que después de que incluimos, todavía tiene un poco de parafina. La cortamos, todavía tiene un poco de parafina. Entonces, lo primero que hacen en el tren de tinción es quitarle ese exceso de parafina. ¿Cómo lo hacemos? Con xilol. ¿Por qué? Porque yo les dije que la parafina es lipídica y de eso en ese momento de la inclusión, nuestra muestra está llena de parafina. Y las tinciones, como la eosina y la hematoxinina, son hidrosolubles, son afines al agua. Entonces, si yo le pongo algo afín al agua, a una muestra que está llena de parafina, pues no va a colorear jamás. Entonces, primero le quito la parafina con Schiller y después la rehidrato. Esto no aplica para los que les guste, para las personas que les guste tomar. Aquí no aplica la rehidratación, que es a concentraciones decrecientes. Es decir, si yo deshidraté aumentando la concentración de alcohol, ¿cómo voy a hidratar? Disminuyendo la concentración de alcohol de 10%, de 100%, 95 a 70. Entonces, como va bajando la concentración de alcohol, la muestra poquito a poquito se va a ir llenando de agua y finalmente la vamos a sumergir en agua. Entonces, vamos a ir retirando el alcohol. Entonces, le quito la parafina, la voy hidratando y ahora sí es cuando ya una vez hidratada, pues ahora sí ya puedo utilizar un colorante hidrosoluble, que va a ser la hematoxilina. Después le pongo la hematoxilina. Van a sacar la muestra y va a ver todo morado. Entonces la van a limpiar con agua destilada. Esto es ya un poquito más avanzado. El carbonato de litio sirve para que se adhiera bien la hematoxilina y después la van a limpiar con alcohol ácido, que es prácticamente barrer con toda la hematoxilina. Lo que no fue afín a la hematoxilina, es decir, el citoplasma, se va a limpiar con alcohol ácido, pero lo que sí se tiñó con hematoxilina, no se va a barrer. Entonces no se preocupen. Y después vienen los baños de eosina y finalmente la volvemos a deshidratar y le colocamos xilol nuevamente. ¿Por qué hacemos esto? O sea, ya la hidratamos, la coloreamos en este nivel y la volvemos a deshidratar. Esto es más que nada
para lo que se coloreó se mantenga y se conserve mejor la muestra, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que toda esa agua en exceso que no se utilizó para la coloración se retira, otra vez concentraciones ascendentes de alcohol y después el xilol. Entonces prácticamente nuestros pasos de tren de tinción es esto: xilol, alcohol, agua, teñimos con hematoxilina, eosina y la volvemos a deshidratar. Y finalmente van a sacar sus muestras y sus muestras ya van a estar coloreadas. Entonces, ¿qué? Ya, y ya están en la laminilla. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Montarla, que es prácticamente colocarle un cubreobjetos, otro vidrio arriba de la muestra para protegerla. Y esto se hace con resina sintética o bálsamo de Canadá, que es prácticamente como un pegamento. Y va a ser un pegamento transparente. Entonces, prácticamente ustedes ya van a tener lista su muestra y arriba le colocan el cubreobjetos y ya está su muestra totalmente protegida y su muestra va a durar por años. Como ya está fijada, ya está coloreada y ya está protegida en el cubreobjetos, su muestra va a durar años. Normalmente en patología las acumulan por 5 años y luego las tiran, pero las muestras de histología, se hicieron, las que ustedes utilizan en sus clases, se hicieron hace casi 30 40 años y todavía siguen preciosas como cuando las fabricaron. Entonces, no se preocupen, si siguieron todos los pasos, todo va a estar en orden y la pueden conservar por tiempos. Yo tengo muestras que hice en microbiología y mis muestras ya tienen 3 4 años y siguen perfectas. Y ya finalmente, una vez que, como vemos, la dejamos transparente, pasó por el tren de tinción, ya está coloreada con la parte acidófilo, que es lo rosado, y la parte basófilo, que es lo morado, y se va a montar y ahora sí ustedes van a poder observarlo. Y ya van a ver todas las estructuras. En general, la técnica histológica tarda de 3 a 4 días. Esto es muy necesario para que le digan a su paciente y para que lo vuelvan a citar. Por ejemplo, en el caso clínico, ustedes le quitaron la vesícula un lunes. Entonces, para el viernes, sábado, ustedes ya van a tener el diagnóstico final de patología. Si le quitaron la vesícula porque era un posible cáncer, pues van a ver en 4 5 días si hicieron cáncer y hay que, y si se quitó con la vesícula o si todavía se puede esparcir a otros lados y es necesario volver a operar. Es muy importante esa parte: volver a citar a tu paciente y darle el diagnóstico final de patología. Pero pues este no es inmediato, como la técnica zoológica, pues ya vimos, tan solo de fijación, inmediatamente después de que quitan la muestra, 1 o 2 días, para que ustedes sean pacientes y le expliquen todo esto a su paciente, porque su paciente va a decir, imagínense el miedo de que me acaban de quitar un órgano, pues ya quiero saber si sí funcionó, me curaron o no. Ahí es cuando se sientan con su paciente y le explican. No podemos darle el diagnóstico inmediatamente porque sigue todo un proceso, que cada proceso dura aproximadamente un día, 2 días, para que la muestra sea adecuada, porque si lo hago rápido, no voy a ver nada. Y ya su paciente se va a ir más tranquilo y va a volver con ustedes. Todo esto por saber cosas generales de la técnica histológica. Entonces, de verdad es que esto sí puede ser aplicada para su vida diaria y a pesar de que son los primeros temas, siempre podemos verle una utilidad clínica. Entonces, para la vida, recuerden la triada: fijación en formol al 10%, inclusión en parafina y teñir con achille. Esto es más que nada, si se quedan con esto, estoy seguro que les va a ir excelente en su examen, ¿de acuerdo? Y obviamente con esta clase, pues ya entienden por qué fijo con formol y no fijo con alcohol, por qué utilizo la parafina y por qué debo deshidratarla a hidratarla después. Y sobre todo, por qué algo se ve acidófilo y por qué algo se ve basófilo, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, el mejor histólogo, el mejor estudiante, el mejor médico es el que conoce de todo
y debes saber fijar una muestra. Entonces, fijar con formalina, excelente. Solución salina, que muchos lo conocen como solución fisiológica, por más fisiológica que se llame, no funciona. Con agua tampoco funciona. Y si no la fijas y la llevas directamente en patología, te van a regañar y vas a estropear la muestra del paciente. No sé si tengan alguna duda de esto, de técnica histológica. Todo quedó claro, todo quedó bien, porque ahora sigue la parte bonita, cuando nos ponemos más creativos con los colores y no solamente los H y E. ¿Va que va?